Saludos y bienvenidos a este su programa Creciendo en su Palabra, un programa producido desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Los Peregrinos. Su servidor, el pastor Freddy Sánchez y el pastor Joel González, estaremos con ustedes como cada semana compartiendo la palabra. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos, amigos. En este momento me gustaría que ustedes puedan apreciar, disfrutar y escuchar el talento que tiene nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día Los Peregrinos aquí en Miami, Florida. Dicho sea de paso, si usted está a punto de visitar a Miami, les estamos invitando desde acá, desde la capital del sol, a que venga a nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Los Peregrinos, que está a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. Y yo quiero invitarles para que puedan escuchar el talento de este joven Norlan Mena con el himno Al andar con Jesús. Preciosa la participación del maestro Norlan Mena con el himno titulado Al andar con Jesús. La verdad que fue de bendición escuchar esa preciosa canción. Bueno, pastor, estamos ya en esta semana con
la última lección, pastor, para este trimestre, titulado Los resultados de la mayordomía. Increíblemente, pastor, el tiempo se nos ha ido y desafortunadamente llegamos a la última lección. Quisiéramos mucho más de este folleto, de este material de estudio de nuestra iglesia sobre la mayordomía. Creo que es el primer folleto que ha tratado este tema a plenitud. La verdad que lo hemos disfrutado cada uno de nosotros. No hay duda, pastor, y allí esta lección número 13 viene a ser como ese resumen, y ya el título lo menciona, los resultados de la mayordomía. Es decir, esta lección va a estar enfocándonos a nosotros a que podamos entender que la mayordomía es un estilo práctico, es un estilo que no puede esconderse, que es diáfano, que es claro, que es evidente, que necesitamos entonces compartir lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado hablando, lo que finalmente hemos estado recibiendo. Es decir, compartir el tiempo, compartir los dones, compartir los talentos, los tesoros con otros. Esa bendición de tener una familia, de poder compartir con los hijos, de poder esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, nuestros amigos en las redes sociales necesitan ver los resultados que han estado sucediendo en nuestras vidas durante este trimestre. Y hablando de compartir, pastor, el apóstol San Pedro comparte un texto que se convierte en la plataforma de lanzamiento en el inicio de este estudio. Allí en su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 12, dice así: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Me toca muy de cerca, pastor, esta frase, una conducta tan ejemplar, porque siempre será una buena influencia para todas las personas. Cuando nosotros mantenemos o practicamos los principios de la palabra de Dios, siempre vamos a tocar para bendición. Vamos a convertirnos en una influencia positiva en la vida de aquellos que nos rodean. Por esa razón no debemos ser islas. La palabra de Dios no nos anima a aislarnos de la sociedad, a aislarnos de las familias, a aislarnos de nuestros hermanos, sino a bendecir a nuestros hermanos manteniendo una conducta ejemplar entre ellos. Así es, pastor. Y inmediatamente la parte del domingo nos dice que la conexión que hay entre la mayordomía y la piedad. Y todos sabemos que la piedad es un tema vasto, amplio, pero que es un estilo de vida santificado en Cristo Jesús. Es decir, es un estilo de vida que nos lleva a seguir los pasos de Jesús, no de manera mecánica, sino resultado de que hemos tenido ese contacto con nuestro Señor Jesús, de poder hacer el bien, no de manera mecánica, sino porque el Señor lo está tocando, nos ha llevado a hacer esa parte. Y es lo que en esta parte la lección quiere motivarnos a nosotros. La piedad es la evidencia de la verdadera religión. Es decir, la piedad, el poder hacer el bien, el poder ser de bendición para otros, debe ser el resultado de lo que estamos profesando. Si mi vecino no recibe bendición, entonces yo no soy cristiano, porque si yo solamente estoy recibiendo la bendición y no la comparto con el de al lado, entonces no funciona. Y si la comparto porque el vecino es que me la pide o me la exige, pues está bien, no hay problema, pero aún así no es una bendición. Debería ocurrir esa bendición porque naturalmente el Señor me constriñe, ¿verdad? Su amor me mueve a eso, a yo llamar a mi vecino y decirle, aquí tengo comida, aquí tengo agua, pasó el huracán como recientemente sucedió acá y podemos compartir amablemente sin ningún empuje externo, sino que naturalmente Dios nos lleva a tener un estilo bonito que le agrade a Él. La piedad, pastor, como ya usted dijo, es fruto de una vida convertida a Dios.
nosotros no podemos ser piadosos si no hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es el resultado, no es ni siquiera la causa, sino es un resultado natural de habernos entregado de todo corazón y haber pasado por esa experiencia de transformación en nuestra vida con el Señor Jesucristo. Por esa razón, el apóstol Pablo advierte lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Él dice, amigos oyentes, por favor, si usted tiene una Biblia allí donde usted está ahora mismo escuchando este programa, creciendo en la palabra de Dios, tome la palabra de Dios, venga con nosotros a la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Y él dice, miren ustedes, dice la palabra de Dios, es decir, algunos, dice, vivirán de una falsa piedad, serán o vivirán una falsa apariencia de piedad. Y hay que tomar en cuenta esto, pastor. Hay gente que viven de apariencia. ¿Cuál es la falsa apariencia? Aquella que no nace, pastor, sino que se fabrica humanamente. Y hay personas que viven de esa falsa piedad y se enriquecen, negocian con el Evangelio de Dios, apoyados en una falsa piedad, que no es fruto de la verdadera piedad, que es el resultado de la conversión con el Señor Jesucristo. Claro que sí, pastor. Y hoy en día las redes sociales se prestan para eso, se prestan para esto. Hoy vemos que se fabrica una vida en Facebook que no es. El mundo le es fácil hoy irse hacia esa dirección. Y lo que el Señor está presentando aquí, como usted decía, es que la piedad, ¿verdad?, ese estilo de vida, debe nacer del Espíritu, debe nacer de una vida convertida a Dios, debe nacer de una vida que tuvo contacto con aquel que fue el autor de la piedad, que es Cristo Jesús. Y es lo que la lección aquí nos quiere motivar a nosotros. Definitivamente, pastor, nosotros debemos ser genuinos en todas las cosas. Hay personas, hay cristianos, hay mayordomos que son más ceras que miel, como dijera el apóstol nacional José Martí, el apóstol de Cuba. Es más apariencia que sustancia. Y la lección nos está motivando a hacer justamente eso, ser sustancia, no vivir de la falsa apariencia. Y en el Antiguo Testamento se toma a 3 personas extraordinarias que fueron piadosos de corazón. Allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14, dice, si en ese país vivieran Noé, note usted, Daniel y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Amén. Qué extraordinario texto. Noé, Daniel y Job. Note esto, pastor. Noé fue considerado un loco. Claro que sí. Un hombre que profetizó que vendría un diluvio, que llovería, jamás había llovido. Y no solamente eso, sino que fue consecuente con su prédica, porque comenzó durante 120 años a construir un barco, un arca. Y la gente decía que Noé era un loco. Por ejemplo, Daniel estuvo a punto de sacrificar o entregar su vida en sacrificio antes que renunciar a su hábito como mayordomo de buscar a Dios. Job, el hombre que sufrió, incluso que estuvo a punto de entregar todo lo que tenía, que fue marcado por el dolor, que pudo mirar a sus hijos en ataúd,
que su esposa en el último momento usa una frase un poco controversial, pero a la postre era una mujer que estaba sufriendo las consecuencias. Estos hombres revelaron lo que significa la verdadera piedad, lo que significa la devoción activa, lo que significa el tener compasión y misericordia. Eran hombres que amaban a Dios de corazón. Y eso se llama, pastor, revelar el carácter. El carácter es lo que nosotros somos cuando el pastor de la iglesia no nos ve, cuando el líder no nos ve, cuando los amigos no saben quiénes somos de corazón, cuando fabricamos toda una vida a través de Photoshop, a través de comentarios en las redes sociales y la gente no nos ve como somos. El carácter es eso, lo que somos en esencia, no lo que fabricamos o vendemos o decimos que somos. Hay un detalle y es que la lección nos lleva a la parte del lunes, a una parte que tiene que ver con el contentamiento. Y Filipenses 4:11, pastor, apunta un versículo interesante. Dice, no lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Y hoy en día a veces podemos pensar que vivir una vida de mayordomía va a salir todo color de rosa. Y no es así. Podrá ver escasez como lo ocurrió con Job. Podrá ver casi al punto de perder la vida como ocurrió con Daniel, a pesar que estaba conectado con Dios a través de la oración. Podrá al punto inclusive de llamarte loco como ocurrió con Noé, porque tenía un plan de Dios. Y lo que el Señor nos está diciendo hoy en día es que podamos entender que necesitamos estar conforme con lo que Él ha depositado para con nosotros. El mismo Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, porque a veces tenemos buena salud porque el Señor lo permite, pero de repente el Señor aún no la manda, pero lo permite, cualquier enfermedad, pero al final es para bendecir nuestras vidas en otras áreas en que necesitamos ser bendecidos. Y en esta parte queremos, por ejemplo, entender que el contentamiento es una especie de ambiente espiritual que el Señor nos lo provee, pero necesitamos, para entenderlo, estar conectados con Dios y poder entonces en la escasez o en la escasez o en la abundancia poder decir glorificado y alabado sea el nombre de Dios. Hay dos frases que el apóstol Pablo comparte con nosotros que me llaman poderosamente la atención. La primera está en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, y Pablo dice lo siguiente: discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Noten esto, gente que toma la piedad como fuente de ganancia. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, en la iglesia hay gente que quiere lucrar con el evangelio, que predica por un salario. Y el que predica por un salario, pastor, el diablo termina fijando el salario, su paga, su sueldo al final. Entonces, nosotros no debemos basar el contentamiento por lo que tenemos. ¿Cuántas personas, si nosotros tomamos la riqueza como una medida exacta de lo que es la piedad y el contentamiento, entonces cuántas personas corruptas que son millonarias, entonces serían tomados como piadosos? De manera que esa frase nos lleva a nosotros a pensar que la verdadera piedad o el contentamiento no está basado en la riqueza. Pablo también habla, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esa piedad acompañada de contentamiento es la felicidad que trae el evangelio de la salvación a tu vida, que no está basado por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres, por lo que tú has encontrado o has hallado en Jesús. Por eso la palabra nos enseña, pastor, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Yo recuerdo allá en las montañas de Cuba, del occidente de Cuba, personas humildes,
que no saben lo que es un traje de Macy's. Iban a la iglesia a adorar en sábado. Tenían que cruzar 7 veces el arroyo para llegar a la iglesia. Y eran felices con lo que tenían. Y son felices. He tenido la oportunidad de regresar 10 años después y son las personas más felices del mundo. Hay gente aquí, en esta metrópoli, en esta ciudad, que no tienen la felicidad de estos hermanos porque no han aprendido a saciar su sed de tenencia. Y eso es materialismo. Por lo tanto, el contentamiento tiene que ver, pastor, con lo que somos, no con lo que tenemos. Somos hijos de Dios, somos salvos, somos perdonados, ahí hay contentamiento. Amén, amén. Y no hay duda de que los estudios dicen que el contentamiento espiritual es un misterio que lo da Dios. La gente se nos pierde un familiar, muere un familiar, es decir, el Señor lo pone a dormir, como es la expresión correcta, y nosotros lloramos. Y la gente nos cuestiona, pero ¿por qué que ustedes no lloran así, como que están? Bueno, es que lloramos con una esperanza. Hay un contentamiento, la vida sigue. Se murió, Dios lo libre, mi mamá, pero la vida sigue, porque ella conoce de Jesucristo y el Señor la coloca a dormir para entonces luego encontrarnos. Entonces, hay una serie de textos, pastor, que la palabra de Dios nos anima a que podamos entenderlo, tenerlo presente, lo que tiene que ver con el contentamiento. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es decir, es un texto que nos llena de ánimo de saber y entender que el contentamiento lo provee Dios. Por ejemplo, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Es decir, son promesas que el Señor nos ha dado. Un texto famoso de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que nosotros necesitamos entender, mi querido amigo y hermano que nos escucha, que ese contentamiento, como decía el pastor, tiene que ver con el ser. Tiene que ver con lo que tú eres ahora, pero no porque tú lo fabricaste, sino porque Dios lo proveyó en ti. Si Dios lo proveyó en ti, entonces tú serás feliz aunque tengas escasez. Si Dios lo proveyó en ti, tú serás feliz aunque tengas riquezas. Pero si tú fuiste que lo fabricaste y tienes escasez, no serás feliz. Si tú fuiste que lo fabricaste y tiene abundancia, tú revisas que no serás feliz, porque lo que no viene de Dios no da felicidad. Y entonces la lección quiere llevarlo a nosotros a que ese contentamiento que podamos tener sea resultado de una relación con Dios al aceptar su voluntad en nuestras vidas. Aprender a sonreír sin tener la mejor de las casas, sin tener el último carro. Aprender a sonreír cuando tu cuenta bancaria está en cero. Aprender a sonreír cuando el dolor o la enfermedad ha tocado tu vida o la vida de alguien a quien tú amas. Eso también es contentamiento y es el resultado de una relación viva y activa con Jesús. Por eso la última lección de este material nos está motivando a cultivar esa relación. Necesitamos, es una urgencia en nuestra vida, tener una relación viva con el Señor Jesucristo, y solo a los pies de Jesús aprenderemos estas lecciones de contentamiento. Amén. Hay otro detalle que la lección quiere motivarnos a nosotros y que debe ser un resultado de un estilo de vida de mayordomos que viene de Dios y que practicamos, y es la confianza. Y yo creo que durante las lecciones pasadas hablábamos de la confianza en Dios. Y hay un texto allí en Proverbios 3:5 que nos dice y nos anima, fíjate de Jehová de todo corazón, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, normalmente el ser humano tiende a apoyarse en su sabiduría. El ser humano tiende a poder confiar en su inteligencia, a poder confiar en lo que tiene a la mano, en su experiencia. Y posiblemente el Señor al final de esta lección nos está llevando a nosotros a que necesitamos entender que para este tiempo solamente podemos confiar en Él. No hay otro
otro camino que no sea que confiemos en Dios. A pesar de que las cosas no están saliendo bien, a pesar de que la inseguridad cada día en los diferentes lugares, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en las demás partes del mundo, se incrementa. El Señor aún así nos dice, en medio de esa escasez de seguridad, nos dice, confiemos. Y es lo que la lección quiere llevarnos. La confianza, pastor, me lleva a poner toda mi esperanza en Dios. Aun cuando yo no entienda a Dios, aun cuando crea que Dios está demorando en cumplir su promesa en mí, aun cuando yo crea o el diablo venga y me susurre al oído que a Dios no le interesa mi oración o el dolor de mi corazón, necesitamos aprender a confiar en Dios, a poner nuestra esperanza en Dios. La confianza es el resultado de pasar tiempo con Dios. Por eso decíamos hace un momento, necesitamos aprender a sentarnos a los pies de Jesús y allí aprenderemos todas esas lecciones de la vida. Aun cuando yo no entienda, me voy a proyectar en obediencia hacia lo que Dios está indicando. Eso fue, pastor, lo que hizo exactamente Abraham. Abraham no entendía que Dios le había dicho, vete de la tierra de tus padres, de tu parentela y a la tierra que yo te voy a mostrar. Él no entendía, pero obedecía. Eso es confianza. Aunque yo no vea el resultado, pongo en práctica la obediencia a la palabra de Dios. Aunque yo no vea el milagro, creo en Dios. Aun cuando las cosas vayan mal, seguiré creyendo en Dios. Yo sé lo que es estar en esa estación de la vida cuando el dolor te consume. Pastor, desafortunadamente todos hemos tenido que aprender en la escuela del dolor. Yo tuve la oportunidad de conocer a una muchacha maravillosa con la que luego, después de 2 años de noviazgo, me casé, construí un hogar, una familia cristiana bajo el temor y la bendición de Dios. Desafortunadamente, 7 días después de haber consumido mi matrimonio, ella tuvo un accidente y me fueron a avisar en casa que estaba muy grave en el hospital. Corrí como usted no se puede imaginar. Yo creía que no podía avanzar. Alguien me hizo el favor de llevarme hasta allí, hasta Politrauma, en el cuerpo de guardia, en el hospital donde ella estaba, y la pude ver como Dios la trajo al mundo. Se había quemado con la cocina de la casa, un 60% de su cuerpo se quemó. Era una situación terrible. Y en medio del dolor uno hace un montón de preguntas, pastor. Y lo único que podía escuchar en el silencio de Dios era confía en mí. Fue trasladada, fue atendida y 3 días después, desafortunadamente, murió. Y cuando uno llega al hogar donde usted soñó tener una familia, cuando uno regresa y ver ese cuarto ahora con la ausencia de esa persona con la que usted se unió bajo ese voto unidos para siempre, es duro, pastor, es doloroso, pero aún así en el silencio de Dios, cuando yo creía que Dios no me había escuchado, existía esa voz que decía, confía en mí. Antes de casarme con la muchacha, yo le prometí que nunca abriría su agenda personal. Ella llevaba una agenda y en esa agenda contaba todos los detalles de su vida. Era un diario, todos los días, todo lo que sucedía, ella lo plasmaba allí. Luego cerraba con una oración. El día que nos fuimos a casar, ella me hizo prometer que nunca yo abriría ese diario. Allí me dijo están los momentos más lindos, los más alegres y los más tristes. Pero una vez que ella murió y después de haber pasado varios días solo en aquella habitación, me digné a tomar el diario. Y yo pude leer muchas cosas, lloré, me sonreí, pude quizás escuchar esa voz mientras ella iba escribiendo, pero me llamó siempre la atención una oración con la cual cerraba el diario. Y en esa oración decía, Señor, vienen tiempos difíciles sobre la iglesia y sobre tu pueblo. Si tú crees que yo no seré capaz de pasar victoriosamente por cada tribulación, por cada prueba, escoge el mejor momento de mi vida y ponme a descansar.
aun cuando yo no entendí a Dios bajo esa circunstancia de muerte, quizás Dios estaba respondiendo la oración de una hija que sabía confiar en Él, aún en la adversidad. Amén, amén. No hay duda, pastor, y tremenda la experiencia que el Señor ha permitido, porque nos ayuda a entender ahora un poquito más la parte de la expresión confiar. Confiar en el Señor, y hay un texto allí donde el Señor nos anima en Mateo 22:37, que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Dios quiere que el ser humano le entregue su corazón, su mente, que es donde salen los pensamientos, es donde salen nuestras decisiones, las tomas de decisiones diarias. Y Dios quiere que nosotros podamos entregarle eso. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos el corazón, entregamos nuestra mente a Dios, le amamos de todo corazón, entonces Él dice, Dios entiende que estaremos confiando plenamente en Él. El corazón podrá traicionarlo, nuestras mentes también, pero si se le entregamos a Dios, si hacemos ese acto para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, entonces Dios tomará nuestras vidas, la va a moldear y nuestra vida será una vida de confianza, de poder entender que Dios está al control de nuestras vidas. Creer y confiar, pastor, no es lo mismo. Hay gente que creen, pero no confían. Y hay gente que creen y confían. Juan Wesley decía, cree, ama y obedece. Era una frase, una expresión que siempre utilizaba en sus exposiciones en público. Cree, ama y obedece. En otras palabras, confiar significa refugiarte en las manos y en el amor de Jesús. Amén. Otro detalle, pastor, y es resultado del estilo de vida de mayordomía, es nuestra influencia. No hay duda de que nosotros afectamos a todos a donde llegamos, positivo o negativamente. Estamos en una conversación, en un grupo, en Facebook o en el grupo de WhatsApp, y de la forma que nosotros nos introducimos afectamos positivo o negativamente. Es decir, hoy en día Dios quiere que nosotros podamos cuidar esa área de acción que podamos tener. Como dice, por ejemplo, aquí el texto, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios quiere que nosotros podamos esa luz, que seamos esa luz para los demás. Hay amigos que están esperando eso de nosotros. Hay amigos que esperan que nosotros seamos esa carta abierta que ellos puedan leer. Quizá nosotros no podemos llevar la Biblia a todos los lados. Sería interesante llevar la Biblia a todos los lados, pero la gente no lo puede ver con la Biblia en todos los lados. Pero sí puede ver una forma especial en nosotros, en nuestro hablar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de resolver los conflictos, para que ellos vean esa influencia positiva de bendición, de recreación, de redención, de salvación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es correcto, pastor. Es cierto que no podemos llevar una Biblia a todas partes, pero nosotros podemos ser esa Biblia. Alguien dijo, sé cuidadoso con la manera como tú vives, porque tal vez tú seas la única Biblia que muchos alcancen a leer. Jesús es la luz del mundo. La palabra dice allí en Juan capítulo 8, versículo 12, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me ama no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Y más adelante volvió Jesús a decir, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Jesús es la luz del mundo y Jesús te proclama que tú eres luz del mundo, debemos hacernos una pregunta, pastor. ¿Cómo era la vida de aquel que yo debo imitar, que es la luz del mundo? Y cuando hice esa pregunta, fui al espíritu de profecía, porque la hermana White pinta un cuadro maravilloso con estas palabras. Jesús no suprimía una palabra de la verdad,
siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, con cuidado, con atención misericordiosa. Nunca fue áspero, nunca pronunció una palabra severa, nunca ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad, decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz. ¿Cómo era la vida de Jesús? Decía verdad, no andaba con dobleguez ni con mentiras, pero lo hacía con amor. Tenía misericordia, suplía las necesidades de los demás. Había ríos de compasión para con el pecador. No censuraba la debilidad humana, antes ayudaba al pecador. Era ese brazo, ese sostén, era esa extensión de la mano divina de Dios que levantaba al pecador de su condición y lo restauraba a una posición de vida eterna. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Más adelante la señora White escribió: si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habrían 100 conversiones a la verdad, donde hoy hay una sola. Pregunto, ¿por qué en nuestras iglesias hoy día no bautizan más personas? ¿Por qué no tenemos una mayor influencia sobre la sociedad, sobre la familia, sobre nuestros compañeros de trabajo? Porque nos falta misericordia, nos falta humildad, nos falta cortesía, nos falta el amor de Dios. Por eso, queridos, necesitamos ser luz, necesitamos proyectar a Jesús en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro vestir, en lo que somos. Y esa es la razón por la que existe este programa, para que podamos crecer en el amor de Jesucristo y ser una bendición en la vida de otras personas. Y cuando revisamos, pastor, la vida de nuestro Señor Jesucristo, era una vida de influencia. Él cambió el rumbo, la forma de hacer vida religiosa, por así decirlo, en aquel entonces. Él tomó a sus discípulos y le dijo: síganme. Lo normal en aquel tiempo era dejar un grupo allí en un lugar, quizás en la sinagoga, y enseñarle, una especie de escuela. Y él dijo: no, vamos a la vida práctica, síganme. Y mientras él caminaba, iba mostrando. Eso es lo que llamamos discipulado. Es decir, que la influencia nuestra debe ser discipuladora hacia los demás. Necesitamos mostrarle a otros el camino de Dios a través de nuestros actos. No de manera mecánica, lo podemos hacer mecánicamente, pero el resultado nunca va a ser igual. Necesitamos dejar que Dios toque nuestras vidas para que eso naturalmente la gente pueda entender que estamos teniendo un contacto con Dios. Hoy día, pastor, la gente necesita ver la iglesia en la cuadra, en el vecindario, en el barrio. La gente necesita ver a Jesús en nosotros. Un gran filósofo, un gran maestro, sacó a un grupo de estudiantes y los llevó y les dijo a los estudiantes: hoy vamos a predicar la palabra. Hoy vamos a dejar las 4 paredes y nos vamos a predicar la palabra. Y salieron. Anduvieron por la ciudad, entre la gente, en los moles, en los mercados. Y ya al atardecer dijo el maestro: regresemos a nuestra escuela. Y entonces alguien dijo: pero ni siquiera le hemos dicho a nadie que Dios es amor. La gente nunca han escuchado a ninguno de nosotros hablando, maestro. ¿Cuándo es que vamos a predicar? Y el maestro dijo: no, ya hemos predicado. Ya la gente nos vio. La gente nos vio andar, nos vio, nos escuchó, la gente supo de nosotros, ya nos vamos. ¿Por qué? Porque la mejor lección o la mejor predicación o la mejor influencia es nuestra vida diaria, pastor. Todos los días ese es el fresco, es el olor que dejamos en nuestro andar, en la oficina, en el trabajo, en la comunidad. La gente quiere ver a Jesús en nosotros. Amén, amén. Y en la parte del jueves, pastor, hay una parte que es resultado del estilo de mayordomía, que son las palabras que queremos, y entre paréntesis dice, y que no queremos oír. Es decir, y el texto que nos lleva allí a poder meditar y entender es que somos extranjeros y peregrinos en la tierra, ya que el cielo perfecto, bello y pacífico es nuestro destino final. Es decir, estamos de pasada. Al final, el entender la mayordomía cristiana, el poder entender este estilo, vamos a entender que el lugar donde estamos no es nuestro destino final. Que finalmente quizás
estar aquí detrás del sueño americano no es el destino final. Que finalmente adquirir la ciudadanía americana o europea o cualquier otra ciudadanía no es el destino final. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial, es una ciudadanía del reino de los cielos, y es donde el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos, de que podamos entender que estamos de pasada, que podamos entender que mientras estamos aquí necesitamos ser luz, porque hay otros que necesitan ser bendecidos para honra y gloria de Dios. Un peregrino y un extranjero, como dice la palabra que somos, es aquella persona que mantiene una cultura diferente, que tiene un lenguaje distinto, que tiene un alimento diferente a la gente. De manera que la visión de peregrino nos lleva a ese punto, pastor, de encuentro con nuestro Dios. Saber que Cristo viene. Saber que Dios pronto moverá todo el universo en función de rescatar la familia humana. Saber que nuestra redención será sellada. Nos va a llevar a nosotros a una perspectiva y a una visión diferente de cómo Dios quiere que nos conduzcamos por la vida. Dios necesita que nosotros seamos una influencia positiva para los demás. Porque no quiere solamente alcanzar los que ya están en la iglesia, sino a aquellos amigos, familiares que no conocen de Él, que no conocen que Él viene por segunda vez. Y cuando Jesús venga, pastor, me llama poderosamente la atención, que va a decir dos frases. Habrán dos grupos diferentes, con visiones diferentes. Uno quizás con una cultura materialista y otro con una cultura espiritual. Uno sabiendo de que se aferraron a los bienes de este mundo y otros que se recordaron que solamente eran peregrinos, que aligeraron su equipaje porque sabían que les quedaba poco. El Señor va a decir dos frases. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero a otro grupo le va a decir esta frase. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La primera expresión transmite alegría. Saber que Dios te dice, tú eres mi siervo, tú eres mi amado, yo vengo a rescatarte. Eso es un motivo de alegría para ti. Pero hay otra frase que enrola tristeza. Nunca os conocí. Yo ruego desde aquí, desde la Iglesia Adventista de los Peregrinos, desde nuestro estudio, desde este panel, desde esta mesa de discusión y de análisis, que Dios pueda alcanzarte con la frase, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, la lección nos quiere llevar a nosotros a entender que ese estilo de vida de mayordomía necesitamos transmitirlo a otro de manera natural. Así que en nuestra oración, en nuestro pedido desde esta Iglesia Adventista del Séptimo Día a los peregrinos, que puedas entender que Dios puede hacerlo contigo. Lo está haciendo conmigo, lo está haciendo con el pastor, lo está haciendo con otro, también contigo lo puede hacer. Puede ser esa bendición de ser luz del mundo, luz para el mundo, luz para tu familia, luz para tus amigos. Así que desde el lugar donde está, posiblemente quizá en tu carro, no tienes que cerrar los ojos, posiblemente en tu casa, si puedes hacerlo, será una bendición. Quizá en tu trabajo, si te lo permiten allí, no importa allí donde esté, si puedes hacerlo, te animo a que entre en este momento en oración con nosotros, mientras el pastor Joel González nos dirige en oración para cerrar esta lección. Oremos. Querido Padre, gracias, porque al llegar al final de este trimestre, hemos entendido nuestro rol como mayordomos de Dios. Permítenos ejercer una influencia positiva para bien, para restauración y para vida en aquellos que todavía no conocen la gracia salvadora y generosa de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos mostrarle al mundo la verdadera piedad, que podamos mostrar al mundo el verdadero contentamiento, que no está basado en lo que podamos tener, sino en lo que somos, hijos e hijas de Dios. Que podamos mantenernos
como mirando al invencible, con una confianza inconmovible, sabiendo de que Dios siempre va a llegar aún en medio del dolor, aún en medio del cáncer, aún cuando la sequía económica esté golpeando la casa, cuando nuestros hijos están allí luchando con las drogas. Permite, Padre, que hoy puedas responder al dolor del corazón de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, donde quiera que estemos. Alcánzanos para vida, para honra y para el poder y la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Permite, Padre, que todos seamos tocados para cura, amor y poder en el nombre de Jesús. Amén.